Mi hijo retiró $290,000 que yo había ahorrado durante 20 años trabajando hasta que mis manos sangraran y mis rodillas dejaran de responderme. Cuando lo descubrí, él me miró con esa sonrisa arrogante que había perfeccionado junto a su esposa y dijo con un sarcasmo que me atravesó como un cuchillo: «Gracias por tu ingenuidad, mamá, tu dinero ahora aseguró el futuro brillante de mi esposa». Georgina estaba a su lado, con los brazos cruzados, mirándome como si yo fuera basura en la calle. Sebastián continuó, saboreando cada palabra: «Deberías estar orgullosa, finalmente tu vida sirvió para algo importante». Sentí algo extraño en ese momento. No fue rabia. No fue dolor. Fue algo frío que se instaló en mi pecho, como cuando sabes que una tormenta está por llegar pero el cielo todavía está tranquilo. Solo sonreí. Una sonrisa pequeña que hizo que Sebastián frunciera el ceño y Georgina dejara de mirar su teléfono. Porque lo que mi hijo no sabía, lo que ninguno de los dos sabía en ese momento de triunfo falso, era que el dinero que él acababa de llevar no era exactamente lo que pensaba. Pero eso lo descubriría muy pronto. Y cuando lo hiciera, su mundo perfecto se desmoronaría de formas que ni siquiera podía imaginar. Si alguna vez trabajaste toda tu vida para que alguien de tu propia familia te tratara como un cajero automático, si alguna vez tus sueños fueron archivados como caprichos sin importancia mientras los demás vivían cómodamente con tu esfuerzo, quédate hasta el final de esta historia y dime si yo fui demasiado lejos o si apenas hice justicia. Porque lo que estás a punto de escuchar no es la historia de una madre ingenua que fue robada. Es la historia de una mujer que aprendió a jugar el mismo juego sucio que le habían enseñado durante décadas. Y créeme, lo que mi hijo mordió no fue lo que esperaba. Todo comenzó 20 años atrás, cuando tenía 43 años y acababa de firmar los papeles de divorcio de Víctor. Él se fue con una mujer que tenía la mitad de mi edad, dejándome sin nada excepto deudas que yo no había creado y un hijo adolescente que necesitaba comer, estudiar y vestirse. Recuerdo el día exacto en que decidí que nunca más mi bienestar dependería de otra persona. Fue un martes lluvioso. Acababa de limpiar mi tercera casa del día y mis rodillas temblaban de dolor. Me senté en el autobús de regreso a casa, con las manos enrojecidas por los químicos de limpieza, y me prometí algo: voy a comprarme una casa frente al mar. Voy a tener un lugar que sea completamente mío. Un lugar donde pueda despertar escuchando las olas, donde nadie pueda echarme, donde mis huesos cansados finalmente descansen con dignidad. Esa promesa se convirtió en mi combustible durante 20 años de trabajo que habría quebrado a cualquiera. Comencé limpiando 4 casas por la mañana y 3 por la tarde. Despertaba a las 4:30 de la madrugada, preparaba mi termo de café y salía cuando la ciudad todavía estaba oscura. Limpiaba baños, cocinas, habitaciones de gente que ganaba en un mes lo que yo no veía en un año. Escuchaba sus quejas sobre vacaciones arruinadas y restaurantes decepcionantes mientras yo frotaba sus pisos de rodillas. Pero cada dólar que ganaba iba directo a mi sueño. Llevaba una libreta verde donde anotaba todo: 150 esta semana, 220 la siguiente, 90 cuando había menos trabajo. Esos números eran mi prueba de existencia. Eran la evidencia de que mi vida significaba algo más que servir a otros. Guardaba el dinero en sobres separados, escondidos en lugares diferentes de mi apartamento, dentro de libros viejos, en cajas de zapatos en el closet, debajo del colchón. No confiaba en los bancos todavía. No confiaba en nadie. Sebastián creció viéndome regresar exhausta cada noche. Creció viéndome contar billetes en la mesa de la cocina, organizándolos en montoncitos mientras él cenaba. Creció sabiendo que mamá siempre tenía dinero guardado en algún lado. Que mamá siempre resolvería. Que mamá nunca diría que no. Cuando cumplió 23 años, vino a mí con ojos brillantes y un plan de negocios impreso en papel costoso. Quería importar productos electrónicos, dijo que era una oportunidad única, que en 2 años estaríamos viviendo cómodamente. Necesitaba $8,000 para empezar. Yo había ahorrado 25,000 en ese momento. Cada centavo representaba horas de dolor físico, de cansancio que se metía en los huesos. Pero era mi hijo. Mi único hijo. Le presté el dinero con un acuerdo firmado en una servilleta. Me pagaría en 6 meses. Pasaron 4 años. El negocio quebró en 8 meses. Nunca vi un solo dólar de regreso. Cuando le recordaba la deuda, suspiraba con esa expresión de fastidio que reservaba especialmente para mí. El negocio pasó por una mala racha. Mamá, ya lo sabes. Dame tiempo. Pero el tiempo nunca llegaba y yo seguía esperando.
Lo peor no fue perder esos $8,000 que me habían costado meses de trabajo brutal. Lo peor fue el día en que finalmente le dije que ese dinero era para mi casa en la playa, para mi retiro, para el único sueño que me había permitido tener en toda mi vida. Me miró como si acabara de decir la cosa más absurda del mundo y respondió: «Mamá, siempre has vivido en apartamentos pequeños. ¿Para qué necesitas una casa ahora? A tu edad deberías estar pensando en cosas más prácticas». A mi edad. Tenía 47 años. Como si a esa edad yo ya estuviera muerta en vida. Como si mi existencia ya no mereciera sueños ni proyectos. Esas palabras se quedaron conmigo, royéndome por dentro como un ácido lento. 2 años después conoció a Georgina. Ella trabajaba en una boutique de ropa cara en el centro, vestía trajes elegantes que costaban más que mi salario mensual y hablaba con ese tono refinado que algunas personas adoptan cuando quieren parecer de una clase social superior. La primera vez que vino a mi apartamento, su mirada lo recorrió todo con una expresión que intentaba ser educada pero que destilaba desprecio puro. «Qué acogedor», comentó con una sonrisa apretada. «Debe ser muy práctico vivir en un espacio tan compacto, sin tantas responsabilidades». Yo entendí perfectamente el mensaje oculto. Para ella yo era la suegra vergonzosa, la mujer que limpiaba baños ajenos, alguien a quien había que tolerar pero nunca mencionar en conversaciones importantes. Un día le conté a Georgina sobre mi plan de comprar una casa en la playa. Estábamos en la sala de mi apartamento. Ella había venido a recoger a Sebastián, que se había quedado dormido después de almorzar. Yo acababa de llegar de trabajar, todavía tenía el uniforme de limpieza puesto, y quizás por cansancio o por una necesidad tonta de conectar con la mujer que se casaría con mi hijo, le compartí mi sueño. Le hablé de los 20 años de ahorro, de cómo cada dólar guardado me acercaba a ese objetivo, de cómo ya casi tenía la mitad del dinero necesario. Georgina me escuchó con una expresión que no supe descifrar en ese momento. Luego soltó una risita breve, casi musical, y dijo: «Ay, qué lindo sueño, Margarita, todos necesitamos esas fantasías que nos mantienen motivadas en la rutina diaria». Fantasías. Como si mi objetivo de 2 décadas fuera un capricho infantil. Como si el dinero que yo había ganado fregando pisos no fuera real. Sebastián despertó en ese momento y ella cambió de tema inmediatamente, preguntándole si ya estaba listo para irse. Ninguno de los dos volvió a mencionar mi casa. Para ellos, simplemente no existía como posibilidad real. Se casaron cuando yo tenía 58 años. La boda fue en un salón elegante con manteles color marfil, arreglos florales que costaban una fortuna y un menú de 5 tiempos que yo nunca había probado. Todo pagado con un préstamo que ellos no podían costear. Una semana antes de la ceremonia, Sebastián vino a visitarme con esa expresión que yo conocía tan bien, esa mezcla de necesidad y seguridad de que yo cedería. «Mamá, necesito un favor», comenzó. «La boda está resultando más cara de lo planeado y el salón pide $5,000 de adelanto. Es mi boda. Solo pasa una vez en la vida, ¿tú entiendes?» Yo entendí. Entendí perfectamente que una vez más mis sueños podían archivarse un poco más mientras los suyos se cumplían de inmediato. Saqué el dinero de mi cuenta de ahorros, esa cuenta donde ya tenía $140,000 acumulados después de años de sacrificio. Le di los 5,000 en efectivo. Él los tomó sin mirarme realmente a los ojos, los guardó en su billetera y dijo: «Gracias. Mamá, sabía que podía contar contigo. Te lo devuelvo en 3 meses». Han pasado 5 años. Nunca vi ese dinero de regreso. Ni siquiera lo mencionó después. En la boda, Georgina dio un discurso de agradecimiento que duró 10 minutos. Agradeció a sus padres por su apoyo incondicional. Agradeció a sus amigas por estar siempre presentes. Agradeció al fotógrafo por capturar los momentos perfectos. Agradeció hasta al DJ por crear el ambiente ideal. Yo estaba sentada en una mesa al fondo, con un vestido color vino que había comprado en oferta, esperando escuchar mi nombre. Nunca llegó. Sebastián tampoco me mencionó en su discurso. Habló de su padre, de sus amigos, de su nueva vida junto a Georgina. Yo, que había pagado una parte significativa de ese día perfecto que ellos estaban celebrando, fui invisible. Volví a mi apartamento esa noche con los pies destrozados por los zapatos incómodos. Me senté en mi cama y sentí algo quebrarse dentro de mí. No fue dramático. No hubo lágrimas ni gritos. Fue silencioso. Fue definitivo. Fue el momento en que empecé a entender que para mi hijo yo no era una persona con sueños propios. Era un recurso.
Una solución. Un plan B que siempre estaría disponible. Los años siguientes fueron más de lo mismo, pero cada vez peor. Sebastián venía a visitarme solo cuando necesitaba algo. Dinero para reparar el carro. Dinero para pagar una deuda de tarjeta de crédito. Dinero para invertir en otro negocio que prometía ser el definitivo. Yo seguía trabajando, seguía ahorrando, pero ahora escondía mejor mi dinero. Abrí una cuenta en otro banco, una que Sebastián no conocía. Deposité allí cada centavo que ganaba. Llegué a $200,000. Luego a 250,000. Mi cuerpo me pedía a gritos que parara. Mis rodillas crujían cada mañana. Mi espalda me despertaba con dolores que me cortaban la respiración. Pero seguí porque esa casa frente al mar era lo único que me mantenía cuerda. Era la prueba de que mi vida había significado algo más que servir a otros. Un día, hace aproximadamente un año, Lilia me encontró llorando en el autobús. Lilia era mi amiga desde hacía 30 años. Nos conocimos limpiando el mismo edificio de oficinas. Ella se sentó a mi lado y me preguntó qué pasaba. Le conté todo. Le conté sobre los 20 años de ahorro, sobre la casa que quería comprar, sobre Sebastián y Georgina, sobre sentirme invisible en mi propia familia. Lilia me escuchó en silencio y luego dijo algo que se me quedó grabado. Margarita, tú has pasado toda tu vida siendo el colchón que amortigua las caídas de otros, pero nadie está ahí para amortiguar las tuyas. A ellos no les importa si tú caes porque asumen que siempre te levantarás sola. Esas palabras me golpearon porque eran ciertas. Completamente ciertas. Hace 6 meses finalmente junté los $290,000 completos. Era exactamente lo que necesitaba para comprar la casa que había visto en un pueblo costero a 3 horas de la ciudad. Una casa pequeña, color arena, con ventanas grandes y una terraza de madera que daba directo al océano. El dueño estaba dispuesto a venderla por ese precio exacto. Yo había ido a verla en secreto, sin decirle a nadie. Me paré en esa terraza, escuché las olas, sentí el viento salado en mi cara y supe que eso era mío. Que después de 20 años de dolor y sacrificio, finalmente tendría mi lugar en el mundo. Volví a la ciudad decidida a cerrar el trato en un mes. Solo necesitaba organizar los papeles y transferir el dinero. Pero entonces cometí un error. Un error que casi me cuesta todo. Una tarde, Sebastián vino a visitarme sin avisar. Yo estaba revisando documentos de la casa en la mesa de la cocina. Fotos, planos, el contrato preliminar. Él entró y vio todo antes de que yo pudiera esconderlo. Sus ojos se iluminaron con ese brillo que yo conocía demasiado bien. Esa mezcla de sorpresa y cálculo. Mamá, finalmente lo lograste, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Vas a comprar tu casa. ¿Cuánto cuesta? Le dije la verdad porque todavía, después de todo, yo quería creer que mi hijo se alegraría por mí. $290,000, respondí. Sebastián silbó bajito, impresionado. Vaya, mamá, eso es mucho dinero, no sabía que habías ahorrado tanto. Luego agregó algo que debió haberme alertado pero que en ese momento pasé por alto. Debe estar todo en el banco, supongo, en tu cuenta de ahorros. Le respondí sin pensar demasiado, todavía emocionada por finalmente poder compartir mi logro con alguien de mi familia. Sí, está todo en mi cuenta de ahorros. Trabajé 20 años para esto, Sebastián. Él asintió lentamente, tomó una de las fotos de la casa y la observó como si realmente estuviera interesado. Qué linda, mamá, te la mereces, dijo con una voz que sonaba extrañamente hueca. Luego cambió de tema, preguntó sobre mi salud, sobre el trabajo, conversó conmigo durante media hora con una amabilidad inusual. Cuando se fue, me abrazó más tiempo del normal y dijo te quiero, mamá. Yo me quedé ahí parada después de que cerró la puerta, sintiendo algo raro en el estómago. Sebastián nunca era tan afectuoso. Nunca se quedaba tanto tiempo solo conversando. Pero sacudí la sensación incómoda y volví a mis documentos, pensando que quizás finalmente mi hijo estaba madurando, que quizás por primera vez en años estaba genuinamente feliz por mí. 2 semanas después, Lilia me llamó a las 11 de la noche. Su voz sonaba urgente, casi asustada. Margarita, necesito que vengas a mi casa ahora mismo, es importante. Tomé un taxi hasta su apartamento, mi corazón latiendo rápido porque Lilia nunca me llamaba así de tarde. Cuando llegué, ella estaba sentada en su sofá con su sobrina Naila, una chica de 25 años que trabajaba en un banco.
Naila me miró con una expresión seria y dijo, «Señora Margarita, usted tiene una cuenta en el Banco Nacional, ¿verdad?». Asentí, confundida. Naila continuó, «Mi prima Carmen trabaja allí en el departamento de atención al cliente. Hoy escuchó una conversación que la alarmó. Un hombre joven estaba preguntando sobre procedimientos para retirar dinero de una cuenta donde él aparece como beneficiario antiguo. Carmen no pensó mucho en eso hasta que el hombre mencionó el nombre de la titular, Margarita Suárez. Es usted, ¿verdad?». Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Naila sacó su teléfono y me mostró una foto que Carmen le había enviado discretamente. Era Sebastián. Mi hijo estaba en el banco haciendo averiguaciones sobre mi cuenta. Naila explicó, según lo que Carmen escuchó, su hijo tiene documentos viejos de cuando usted lo puso como beneficiario hace años, cuando él era menor de edad. Está investigando si puede usar esos documentos para acceder al dinero. El ejecutivo le dijo que necesitaría actualizar papeles y probablemente su autorización, pero su hijo insistió mucho en saber si había alguna forma de hacerlo sin que usted se enterara inmediatamente. Me quedé congelada. Lilia me tomó la mano y dijo con voz temblorosa, «Margarita, tu hijo te va a robar. Está planeando llevarse todo tu dinero». No quise creerlo. No podía creerlo. Argumenté que quizás era un malentendido, que Sebastián solo estaba preguntando por curiosidad, que yo era su madre y él jamás me haría algo así. Pero Naila negó con la cabeza. «Señora, Carmen dijo que su hijo preguntó específicamente cuánto tiempo tomaba procesar un retiro grande, si había límites diarios, y si la titular recibía notificación inmediata o si había algún retraso. Esas no son preguntas inocentes». Lilia me abrazó mientras yo trataba de procesar lo que estaba escuchando. Mi hijo, el niño que yo había criado sola, que había alimentado y vestido con el sudor de mi frente, estaba planeando robarme el dinero de 20 años de sacrificio. Los $290,000 que representaban cada hora de dolor, cada madrugada despertando cuando mi cuerpo me suplicaba descanso, cada sueño postergado. Todo. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi cama, mirando la foto de la casa junto al mar que tenía pegada en mi espejo. Pensé en rendirme. Pensé en simplemente transferirle el dinero a Sebastián y aceptar que mi vida nunca sería más que esto, trabajar para que otros vivieran mejor. Pero entonces recordé las palabras de Lilia, «Tú has pasado toda tu vida siendo el colchón que amortigua las caídas de otros». Recordé la boda donde fui invisible. Recordé los $8,000 que nunca me devolvió. Recordé cada vez que mis sueños fueron archivados como fantasías sin importancia. Y algo cambió dentro de mí. No fue rabia. Fue claridad. Fue la decisión fría y calculada de que si mi hijo quería jugar sucio, yo podía jugar también. Al día siguiente fui al banco. Pedí hablar con Joaquín, el gerente que me conocía desde hacía años porque siempre depositaba mi dinero personalmente. Le expliqué la situación completa, sin ocultar nada. Joaquín me escuchó con expresión grave y luego dijo, «Señora Margarita, legalmente su hijo no puede retirar ese dinero sin su autorización expresa, pero si él tiene documentos antiguos donde aparece como beneficiario, podría crear problemas legales que tomarían meses en resolverse, y durante ese tiempo su dinero quedaría congelado. No podría comprar su casa». Le pregunté si había alguna forma de proteger mi dinero. Joaquín pensó un momento y luego dijo, «Podemos abrir una cuenta nueva a su nombre, transferir todo el dinero allí, y cerrar la cuenta antigua. Su hijo no tendría forma de acceder. Pero necesitamos hacerlo hoy mismo». Transferí los $290,000 a una nueva cuenta en menos de 2 horas. La cuenta vieja quedó con un saldo de 0. Volví a mi apartamento sintiéndome aliviada, pero también triste. Triste porque había tenido que protegerme de mi propio hijo como si fuera un extraño peligroso. Triste porque la relación que yo pensaba que teníamos era una ilusión. Pero también sentí algo nuevo. Control. Por primera vez en 20 años, yo tenía el control total de mi vida y mi dinero. Nadie podría quitármelo. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Pasaron 3 días. Sebastián no me llamó ni me visitó. Yo seguí con mi rutina normal, limpiando casas, contando los días para cerrar la compra de mi casa junto al mar. Pero entonces Lilia me llamó de nuevo. Carmen vio a su hijo otra vez en el banco, esta vez con una mujer, debe ser su esposa. Llevaban papeles, muchos papeles. El ejecutivo los atendió durante casi 1 hora.
Carmen no pudo escuchar todo, pero vio cuando el ejecutivo negaba con la cabeza repetidamente. Su hijo se veía cada vez más frustrado. Finalmente se fueron sin lograr nada. Supe en ese momento que Sebastián había intentado robarme y había fallado. La cuenta estaba vacía. Pero lo que yo no sabía todavía era hasta dónde estaría dispuesto a llegar. 2 días después, Sebastián apareció en mi apartamento. Eran las 8 de la noche. Yo acababa de llegar del trabajo. Tocó la puerta con golpes fuertes, insistentes. Cuando abrí, entró sin esperar invitación. Georgina venía detrás de él, con los brazos cruzados y una expresión de furia contenida. «Mamá, necesitamos hablar», dijo Sebastián con una voz tensa que no le había escuchado nunca. Se sentaron en mi sofá sin que yo los invitara. Georgina me miraba con un desprecio que ya ni siquiera intentaba disimular. Sebastián respiró profundo y luego soltó. «Mamá, sé que tienes $290,000 ahorrados. Vi los documentos de la casa hace unas semanas. Necesito que me prestes $100,000. Es urgente». Me quedé mirándolo sin decir nada, procesando la audacia de lo que acababa de escuchar. «Necesito que me prestes $100,000», había dicho. Como si fuera lo más normal del mundo. Como si ese dinero no representara 20 años de mi vida. Sebastián continuó hablando, su voz subiendo de volumen. «Tengo una oportunidad de negocio increíble. Mamá, un socio está dispuesto a invertir conmigo, pero necesito capital inicial. Es ahora o nunca. En 6 meses te devuelvo el doble». Las mismas palabras de siempre. Las mismas promesas vacías que había escuchado durante años. Georgina intervino por primera vez, su voz filosa como un cuchillo. «Además, Margarita, seamos realistas. Tú ya estás grande para andar comprando casas y mudándote sola. A tu edad deberías estar pensando en algo más sensato. Ese dinero estaría mejor invertido en el futuro de Sebastián. Él todavía tiene toda una vida por delante». Sentí algo helado recorrer mi columna vertebral. A mi edad. Como si a los 63 años yo ya no tuviera derecho a sueños. Como si mi vida ya no valiera la pena ser vivida con dignidad. Miré a mi hijo, buscando en sus ojos algún rastro de vergüenza por lo que su esposa acababa de decir. No había nada. Solo expectativa. Solo la certeza de que yo cedería como siempre había cedido. Le pregunté con voz calmada: «Sebastián, ¿cuándo piensas devolverme los $8,000 que te presté hace 12 años? ¿O los 5,000 de tu boda?» Él hizo un gesto impaciente con la mano, como espantando una mosca molesta. «Mamá, eso fue hace años. Ya supéralo. Estamos hablando del presente, de mi futuro». Georgina agregó: «Exacto, no puedes estar cobrándole a tu propio hijo como si fuera un extraño. Eso es de tacaña. Las madres no le cobran a sus hijos». Algo se rompió en ese momento. No fue dramático. No hubo explosión. Fue silencioso y definitivo. Los miré a ambos sentados en mi sofá, en mi pequeño apartamento que ellos despreciaban, pidiéndome el dinero que había ganado destruyendo mi cuerpo, y dije, no una sola palabra. Clara. Firme. Sebastián parpadeó como si no hubiera escuchado bien. «¿Cómo que no, mamá?» Repetí, «No, no voy a prestarte el dinero. Ese dinero es para mi casa, es mi sueño. Trabajé 20 años para esto». Georgina soltó una risa corta, incrédula. «¿En serio vas a anteponer un capricho egoísta a las necesidades de tu propio hijo? Vaya madre que eres». Sebastián se levantó del sofá, su cara enrojecida. «Mamá, no estás pensando con claridad. Esa casa es una tontería a tu edad. Yo necesito ese dinero para construir algo real, algo importante». Le pedí que se fueran. Sebastián se negó. Elevó la voz diciendo que no se iría hasta que yo entrara en razón. Georgina sacó su teléfono y comenzó a marcar. Llamó a alguien y dijo en voz alta: «Sí, hola, estoy con mi suegra y creemos que necesita ayuda. Está tomando decisiones irracionales con su dinero, tiene más de 60 años y no está pensando bien». Colgó y me miró con una sonrisa triunfante. «Mi abogado dice que podemos iniciar un proceso de interdicción si demuestras que no estás en condiciones de manejar tus finanzas». Le arrebaté el teléfono de la mano, algo que nunca había hecho en mi vida. «Fuera de mi casa», grité. «Ahora». Los dos se quedaron sorprendidos porque yo nunca gritaba. Sebastián intentó acercarse, pero retrocedí. «Vete, Sebastián, vete antes de que llame a la policía». Él me miró con una mezcla de furia y incredulidad. «Estás cometiendo un error, mamá, te vas a arrepentir de esto».
Salieron dando un portazo que hizo temblar las paredes. Me quedé sola en el silencio de mi apartamento, temblando. No de miedo. De algo que no había sentido en años. Poder. Había dicho que no. Había defendido mi dinero. Había defendido mi sueño. Pero también sabía que esto no terminaría aquí. Conocía a mi hijo. Conocía su obsesión cuando quería algo. Y acababa de confirmar que él veía ese dinero como suyo, no como mío. Esa noche llamé a Lilia y le conté todo. Ella escuchó en silencio y luego dijo: Margarita, ten mucho cuidado, un hombre desesperado es capaz de cualquier cosa, y tu hijo acaba de demostrar que está desesperado. Le dije que mi dinero estaba seguro en la nueva cuenta. Lilia respondió: el dinero puede estar seguro, pero tú también necesitas estarlo. Los siguientes días fueron extrañamente tranquilos. Sebastián no me llamó. No me visitó. Ningún mensaje. Era como si hubiera desaparecido. Yo continué con mi rutina, pero con una sensación constante de alerta. Sabía que algo estaba pasando. Podía sentirlo. Entonces, una semana después del enfrentamiento, recibí una llamada del banco. Era Joaquín. Señora Margarita, necesito informarle algo urgente. Su hijo estuvo aquí esta mañana con un abogado. Presentaron documentos alegando que usted lo nombró beneficiario hace años y que tiene derecho a acceder a los fondos. Obviamente les explicamos que la cuenta donde él aparecía como beneficiario ya no existe y que la nueva cuenta es completamente privada. Se fueron muy molestos. Joaquín hizo una pausa y luego agregó: Señora Margarita, esto podría escalar legalmente, le sugiero que consulte con un abogado también. Contraté a un abogado con dinero que no quería gastar. El abogado revisó todos los documentos y me explicó: usted está completamente protegida, el dinero es suyo, su hijo no tiene ningún derecho legal sobre él, esos documentos antiguos de beneficiario no le dan acceso a cuentas nuevas. Pero también me advirtió: su hijo podría intentar otras cosas, podría alegar que usted no está en condiciones mentales de manejar su dinero, podría crear problemas. Le pregunté qué podía hacer. El abogado sugirió: hay una opción poco convencional pero efectiva, podríamos tender una trampa, dejar que él crea que tiene acceso a algo, pero que ese algo lo comprometa a él, no a usted. No entendí al principio. El abogado explicó: si su hijo está tan desesperado como dice, eventualmente encontrará una forma de acceder a alguna cuenta suya, o al menos le intentará. Si creamos una cuenta con dinero que técnicamente sea una deuda a nombre de él, y él la toca, las consecuencias legales caen sobre él. La idea me pareció extrema. Casi cruel. Pero entonces recordé las palabras de Georgina: a tu edad deberías estar pensando en algo más sensato. Recordé a Sebastián diciendo que mi casa era una tontería. Recordé 20 años de ser invisible. Y pensé: si él está dispuesto a destruirme para conseguir ese dinero, quizás es hora de que aprenda una lección real. Le pregunté al abogado cómo funcionaría. Él explicó: podemos abrir una cuenta a su nombre con usted como titular aparente, depositar dinero que en realidad proviene de un préstamo empresarial a nombre de su hijo, usar sus datos que usted tiene como madre. Si él accede a esa cuenta y retira el dinero, estará retirando una deuda que es legalmente suya, con todas las obligaciones que eso implica. Es arriesgado, pero podría funcionar. Pasé 3 noches sin dormir pensando en eso. Era manipulación. Era venganza. Era todo lo que yo no era. Pero también era protección. Era justicia. Era asegurarme de que mi hijo aprendiera de una vez por todas que yo no era su banco personal. Llamé a Lilia para pedirle consejo. Ella me dijo algo que nunca olvidaré: Margarita, tú has jugado limpio toda tu vida y mira dónde te ha llevado. A veces hay que jugar con las reglas que otros imponen, no las tuyas. Decidí hacerlo. Volví con el abogado y con Joaquín y comenzamos a preparar la trampa más elaborada de mi vida. El plan era complejo, pero brillante en su simplicidad. Joaquín y mi abogado trabajaron juntos durante una semana completa coordinando cada detalle. Primero, solicitamos un préstamo empresarial de $290,000 a nombre de Sebastián. Como yo era su madre y tenía acceso a sus documentos personales, información que había guardado desde que era niño, pude facilitar los datos necesarios. El préstamo era real, con intereses reales, con obligaciones legales reales. La entidad financiera lo aprobó porque Sebastián tenía un historial crediticio decente, nada extraordinario pero suficiente para un préstamo con garantías. Las garantías eran las propiedades que él había puesto a su nombre hace años,
incluyendo el departamento donde vivía con Georgina. Todo estaba amarrado legalmente. Si el préstamo no se pagaba, él perdería todo. Una vez aprobado el préstamo, depositamos esos $290,000 en una cuenta nueva que abrimos en el mismo banco donde yo tenía mi cuenta original, la que Sebastián conocía. Configuramos la cuenta de manera que apareciera a mi nombre como titular principal, pero los fondos estaban técnicamente vinculados al préstamo empresarial de Sebastián. Joaquín me explicó: si su hijo logra acceder a esta cuenta y retira el dinero, no estará robándole a usted, estará retirando un préstamo que es legalmente suyo, con todas las consecuencias que eso implica. El dinero debe ser devuelto con intereses en 90 días o las garantías se ejecutan automáticamente. Es una trampa perfecta. Yo todavía tenía dudas. Esto lo va a destruir, le dije a Joaquín. Él me miró con seriedad y respondió: señora Margarita, su hijo ya estaba dispuesto a destruirla a usted primero, esto solo lo pone frente a las consecuencias de sus propias acciones. El siguiente paso era asegurarme de que Sebastián supiera de la existencia de esta cuenta. No podía ser obvio. Tenía que parecer accidental. Lilia me ayudó con eso. Ella casualmente mencionó durante una conversación telefónica conmigo, sabiendo que Sebastián a veces revisaba mi teléfono cuando me visitaba, que yo había vuelto a depositar todo mi dinero en mi cuenta del Banco Nacional porque me sentía más segura ahí. Lo dijo lo suficientemente alto como para que sonara natural, pero lo suficientemente claro como para que quedara grabado si alguien estuviera escuchando. Era una apuesta. Una apuesta a que mi hijo seguía vigilándome, esperando una oportunidad. Y funcionó. 3 días después de esa llamada, Sebastián apareció en mi apartamento nuevamente. Esta vez venía solo, sin Georgina. Traía flores y una caja de chocolates. Mamá, lamento mucho cómo me comporté la última vez, dijo con voz suave, arrepentida. Estaba bajo mucha presión y dije cosas que no debí decir. Georgina también se disculpa, está muy apenada. Lo dejé entrar porque necesitaba que esto funcionara. Me disculpó durante 20 minutos, hablando sobre lo importante que yo era para él, sobre cómo valoraba todo lo que había hecho por él durante su vida. Yo asentía, respondía con monosílabos, observándolo actuar. Porque era eso, una actuación. Lo conocía demasiado bien. Podía ver la falsedad en cada gesto, en cada palabra cuidadosamente escogida. Me preguntó sobre mi salud, sobre el trabajo, sobre la casa que quería comprar. Fingió interés genuino. Le dije que había decidido esperar un poco más antes de comprar la casa, que quería estar completamente segura. Él asintió comprensivo y dijo: es una decisión inteligente, mamá, no hay prisa. Antes de irse, Sebastián pidió usar el baño. Estuve tentada a decirle que no, pero necesitaba darle la oportunidad de hacer lo que sabía que haría. Lo escuché caminar por el pasillo. Escuché la puerta del baño cerrarse. Pero luego escuché algo más, la puerta de mi habitación abriéndose. Silenciosamente me acerqué. Desde el pasillo pude ver a través de la rendija que Sebastián estaba revisando mi escritorio, abriendo cajones con cuidado, buscando algo. Buscando información sobre mi cuenta bancaria. Había dejado un extracto falso de la cuenta trampa en el segundo cajón, lo suficientemente escondido como para parecer que yo no quería que nadie lo encontrara, pero lo suficientemente accesible como para que él pudiera hallarlo. Lo vi tomarlo, fotografiarlo rápidamente con su teléfono, y volver a colocarlo exactamente donde estaba. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría escucharlo. Mi propio hijo, husmeando en mi habitación como un ladrón. Regresó al baño, jaló la cadena para mantener la farsa, y salió sonriendo. Cuando se fue, me senté en mi cama y lloré. No de tristeza, de rabia. De confirmación de que todo lo que Lilia, Naila y yo habíamos sospechado era cierto. Mi hijo realmente estaba dispuesto a robarme. A quitarme los ahorros de 20 años, sin el menor remordimiento. Las flores que había traído estaban en la mesa de la cocina. Las tiré a la basura. Llamé a Joaquín y le confirmé que Sebastián había mordido el anzuelo. Ahora solo era cuestión de esperar. Joaquín me advirtió: desde este momento, señora Margarita, todo lo que pase es responsabilidad de él, usted no ha hecho nada ilegal, él tomará las decisiones que tomará por su propia voluntad, recuerde eso cuando esto explote. Pasaron 2 semanas. 2 semanas de agonía donde yo seguía con mi rutina normal, pero con el estómago hecho un nudo. Limpiaba casas pensando en lo que estaba por venir.
Me despertaba a las 4 de la mañana con pesadillas donde Sebastián me confrontaba, donde todo salía mal, donde terminaba perdiendo todo. Lilia me visitaba cada 2 días para asegurarse de que yo estuviera bien. Me repetía una y otra vez: tú no le estás haciendo nada, él se le está haciendo a sí mismo. Pero no se sentía así. Se sentía como si yo estuviera traicionando a mi propio hijo. Como si yo fuera la villana de esta historia. Hasta que recordaba sus palabras: a tu edad deberías estar pensando en algo más sensato. Hasta que recordaba la sonrisa de Georgina cuando sugirió que yo no estaba mentalmente capacitada para manejar mi dinero. Entonces la culpa desaparecía y quedaba solo la determinación. El día llegó un martes por la tarde. Yo estaba limpiando la casa de la señora Carmina cuando recibí la llamada de Joaquín. Su voz sonaba tensa. Señora Margarita, su hijo estuvo en el banco hace 1 hora. Presentó documentación falsificada alegando ser apoderado de su cuenta. Nuestro sistema de seguridad detectó las inconsistencias inmediatamente, pero seguimos el protocolo que habíamos acordado. Lo dejamos acceder a la cuenta trampa. Retiró los $290,000 completos. El dinero ya está en su poder. Le temblaban las manos mientras sostenía el teléfono. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Joaquín respondió: ahora él tiene 90 días para devolver ese dinero más intereses o enfrenta ejecución de garantías y posibles cargos por fraude bancario. El préstamo está a su nombre. Los documentos están firmados digitalmente con su información. Legalmente, él acaba de retirar su propia deuda. Colgué el teléfono y tuve que sentarme. Las piernas no me sostenían. Lo había hecho. Sebastián realmente lo había hecho. Había falsificado documentos para robarme. Había cruzado esa línea. Ya no había vuelta atrás. Ya no había forma de decir que era un malentendido o un error. Mi hijo había demostrado exactamente quién era. La señora Carmina me preguntó si estaba bien. Me veía pálida. Le dije que solo necesitaba un momento. Me encerré en su baño y me mojé la cara con agua fría. Me miré en el espejo. Mis ojos estaban rojos. Mi piel mostraba cada uno de mis 63 años. Pero había algo diferente en mi expresión. Había fuerza. Había resolución. Había una mujer que finalmente había dejado de ser invisible. Esa noche no recibí ninguna llamada de Sebastián. Ningún mensaje. Nada. Él creía que me había robado sin que yo me diera cuenta todavía. Creía que tenía tiempo para escapar o esconder el dinero antes de que yo descubriera la cuenta vacía. Lo que no sabía era que cada segundo que pasaba, los intereses de su préstamo crecían. Que cada día lo hundía más profundo en un agujero del que no podría salir. Me acosté esa noche sabiendo que había puesto en marcha algo irreversible. Sabiendo que cuando todo explotara, mi relación con mi hijo nunca volvería a ser la misma. Pero también sabiendo que esa relación había sido una mentira durante años. Que yo había sido una fuente de recursos, no una madre. Y que era hora de que ambos enfrentáramos esa verdad. Pasaron 4 días de silencio absoluto. 4 días donde yo viví en una especie de limbo extraño, esperando la explosión que sabía que vendría. Seguí limpiando casas, seguí con mi rutina, pero era como si estuviera viendo mi vida desde afuera, como si fuera otra persona la que fregaba pisos y sacudía muebles mientras por dentro un reloj hacía tic-tac contando los segundos hasta el colapso. Lilia me llamaba cada noche preguntando si había sabido algo. No, le respondía, todavía nada. Ella decía, ten paciencia, Margarita, esto es como una bomba de tiempo, cuando explote va a ser devastador. Yo ya no sabía si quería que explotara o si secretamente esperaba que Sebastián devolviera el dinero y todo se resolviera mágicamente. Pero sabía que eso no pasaría. Conocía a mi hijo. Conocía su arrogancia. El 5.º día recibí un mensaje de texto de Georgina. Era las 3 de la tarde y yo estaba en el autobús camino a mi 5ª casa del día. El mensaje decía, necesitamos hablar urgente, Sebastián y yo pasamos por tu casa a las 7 de la noche, es sobre tu futuro. Leí esas palabras 3 veces. Tu futuro. Como si ellos tuvieran algún control sobre mi futuro. Como si yo fuera una niña que necesitaba que otros decidieran por ella. No respondí el mensaje. Solo seguí con mi día, limpiando, fregando, haciendo lo que había hecho durante 20 años mientras ellos planeaban cómo usar mi dinero. A las 7 en punto sonó el timbre de mi apartamento.
Abrí la puerta y ahí estaban. Sebastián con un traje nuevo que no había visto antes. Georgina con un vestido color verde esmeralda que probablemente costaba más que mi renta mensual. Ambos sonriendo. Esas sonrisas que no llegaban a los ojos. Entraron sin esperar invitación. Sebastián traía un portafolio de cuero que colocó sobre mi mesa con cuidado teatral. «Mamá, tenemos excelentes noticias», comenzó con voz emocionada. Georgina se sentó en mi sofá cruzando las piernas, mirándome con esa superioridad que siempre destilaba. Sebastián continuó: «Hemos estado investigando opciones de inversión para ti, para tu dinero. Encontramos una oportunidad increíble que te daría rendimientos mucho mejores que simplemente comprar una casa». Abrió el portafolio y sacó documentos impresos con gráficas coloridas y números que probablemente ni él entendía. «Mira, si inviertes $200,000 en este fondo que maneja mi socio Rodrigo, en 5 años podrías duplicar tu capital». Georgina asintió con entusiasmo falso. «Es una oportunidad única, Margarita. Nosotros ya invertimos nuestros ahorros ahí, confiamos plenamente en Rodrigo». Los miré hablar y actuar su obra de teatro preparada, y sentí una mezcla de asombro y repulsión. Ellos creían que yo era tan tonta, tan ingenua, tan desesperada por su aprobación que les entregaría mi dinero simplemente porque ellos lo pedían con documentos impresos y palabras técnicas. Sebastián sacó un contrato. «Ya preparamos todo, mamá. Solo necesitas firmar aquí y transferir el dinero a esta cuenta. Rodrigo se encarga de todo lo demás». Le pregunté con voz calmada: «¿Y qué pasa con mi casa, con mi sueño de 20 años?» Georgina soltó un suspiro impaciente. «Ay, Margarita, ya supéralo. Esa casa es un capricho. Esto es tu futuro real. Piensa en grande». Sebastián agregó: «Además, mamá, cuando este dinero se duplique, podrás comprar 2 casas si quieres, pero primero hay que ser inteligentes». Les dije que lo pensaría. Sebastián insistió que la oportunidad solo estaba disponible por 2 días más. Georgina añadió: «No seas tonta, Margarita, no dejes pasar esto por aferrarte a una fantasía». Les pedí que me dejaran sola para pensarlo. Se fueron dejando los documentos sobre mi mesa, seguros de que yo firmaría. Cuando cerré la puerta, tomé esos papeles y los leí cuidadosamente. Eran falsos. Completamente falsos. La empresa que mencionaban ni siquiera existía. Lo verifiqué en internet. Rodrigo, el supuesto socio inversionista, era un amigo de Sebastián que había quebrado hace años por estafas similares. Mi hijo no solo me había robado. Ahora quería que yo voluntariamente le diera más dinero a través de una estafa elaborada. La audacia era impresionante. La falta de escrúpulos era devastadora. Esa noche llamé a mi abogado y le conté sobre la visita. Él soltó una risa amarga. «Señora Margarita, su hijo está desesperado. Probablemente ya gastó parte del dinero que retiró y ahora necesita más para cubrir sus compromisos. Está cayendo en una espiral de deudas». Le pregunté cuánto tiempo faltaba para que el banco le cobrara el préstamo. El abogado revisó los papeles. 85 días exactamente, respondió. Le sugerí que se preparara porque cuando llegue ese momento, su hijo enfrentará consecuencias legales serias. Colgué el teléfono sintiéndome vacía. No había satisfacción en esto. No había victoria. Solo había la confirmación dolorosa de que mi hijo era un extraño con mi apellido. Los siguientes días, Sebastián me bombardeó con mensajes. «Mamá, ¿ya pensaste en la inversión? Mamá, el tiempo se acaba. Mamá, no seas tonta». Yo no respondía. Cada mensaje ignorado lo frustraba más. Hasta que finalmente vino a mi apartamento sin avisar. Era un sábado por la mañana. Yo estaba preparándome para ir a trabajar. Tocó la puerta golpeando fuerte, gritando: «Mamá, abre. Sé que estás ahí». Abrí porque los vecinos ya estaban asomándose. Entró furioso, con la cara roja. «Ya basta de juegos. Mamá, necesito una respuesta sobre la inversión. Esto es serio». Le dije que no iba a invertir en nada, que mi dinero era para mi casa. Sebastián explotó. Gritó que yo era egoísta, que solo pensaba en mí misma, que él era mi hijo y merecía mi apoyo. Le pregunté directamente: «Sebastián, ¿dónde está el dinero que retiraste de mi cuenta hace 2 semanas?» Se quedó congelado. Su cara pasó de roja a pálida en segundos. «¿Qué dinero?», tartamudeó. Yo continué con voz firme:
el dinero de la cuenta del Banco Nacional, los $290,000 que retiraste usando documentos falsos hace 15 días exactamente. Intentó negar. Intentó decir que yo estaba confundida, que él nunca había hecho eso. Saqué mi teléfono y le mostré los registros que Joaquín me había enviado. Registros con fecha, hora y capturas de las cámaras de seguridad del banco mostrándolo a él retirando el dinero. Su expresión cambió. Ya no había negación. Había cálculo. Había un hombre tratando de decidir su siguiente movimiento. Finalmente admitió: está bien, sí, tomé el dinero, pero lo hice por tu bien. Mamá, tú no sabes manejar esas cantidades, lo invertí por ti. Le pregunté: ¿lo invertiste dónde? Él dudó. En el negocio que te mencioné, con Rodrigo, va a crecer, te lo juro. Le mostré las páginas impresas de internet donde explicaba que la empresa que mencionaba no existía, que era una estafa. Sebastián cambió de táctica. Empezó a gritar que yo le estaba espiando, que no confiaba en él, que después de todo lo que le había hecho por mí yo lo trataba como un criminal. Georgina llamó en ese momento, y él puso el altavoz. Ella gritaba histérica: tu mamá nos está acusando de robo, esto es ridículo, vamos a demandarla por difamación. La escena era surreal. Mi hijo y su esposa gritándome a mí, la víctima real, como si ellos fueran los afectados. Les dije con voz calmada que se fueran de mi casa y que consiguieran un abogado porque lo iban a necesitar. Sebastián me miró con odio puro. Eres una vieja amargada, dijo escupiendo las palabras. Toda tu vida ha sido miserable y ahora quieres arrastrarnos a nosotros a tu miseria. Georgina agregó por teléfono: deberías estar agradecida de que tu hijo todavía te hable después de cómo lo has tratado, madres como tú no merecen familia. Sebastián salió dando un portazo. Me quedé parada en medio de mi sala, temblando. No de miedo, de liberación. Porque finalmente había escuchado la verdad. Finalmente había visto quién era realmente mi hijo sin las máscaras. Y aunque dolía, había claridad en ese dolor. 2 días después recibí una carta certificada. Era de un abogado representando a Sebastián y Georgina. La carta me acusaba de difamación, de acoso, de interferir en sus vidas. Exigían que retirara todas las acusaciones y que les pidiera disculpas públicamente. Leí esa carta 3 veces y luego llamé a mi propio abogado. Él la leyó y soltó una carcajada. Esto no tiene ningún fundamento legal, señora Margarita, es una táctica de intimidación, quieren asustarla para que no proceda contra ellos. Le pregunté qué debía hacer. Él respondió: absolutamente nada, ignore la carta, y prepárese porque en aproximadamente 70 días el banco comenzará a cobrarle a su hijo el préstamo que él mismo retiró, ahí es cuando todo se pondrá realmente interesante. Los siguientes 2 meses fueron los más extraños de mi vida. Yo seguía trabajando, limpiando casas, ahorrando cada centavo en mi cuenta real, la que Sebastián nunca había tocado. Había acumulado ya $305,000. Más de lo que originalmente necesitaba para mi casa. El trabajo extra me mantenía ocupada, me impedía pensar demasiado en lo que vendría. Pero las noches eran difíciles. Me despertaba a las 3 de la madrugada con el corazón acelerado, preguntándome si había hecho lo correcto. Si una madre debería hacer esto a su hijo. Lilia me visitaba cada semana y siempre me decía lo mismo: Margarita, tú no le hiciste nada, él eligió robar, él eligió falsificar documentos, él eligió cada paso de este camino. Pero el peso de ser madre no desaparecía tan fácilmente. Sebastián dejó de contactarme completamente. Era como si yo hubiera muerto para él. No hubo llamadas en mi cumpleaños. No hubo mensaje en Navidad. Silencio absoluto. Parte de mí se sentía aliviada. Otra parte se sentía destrozada. Porque a pesar de todo, a pesar de lo que me había hecho, seguía siendo mi hijo. El bebé que había cargado, el niño que había criado sola. Pero ese niño ya no existía. En su lugar había un hombre que me veía como un obstáculo entre él y el dinero. Un hombre que había heredado la arrogancia de su padre, pero ninguna de sus pocas virtudes. Un hombre que junto a su esposa había construido una fantasía donde ellos merecían mi vida entera sin dar nada a cambio. En la 7ª semana recibí una llamada de Naila. Su prima Carmen del banco le había contado algo importante. Sebastián y Georgina habían estado en el banco intentando renegociar el préstamo. Habían llevado a un abogado diferente,
Uno caro según Carmen, tratando de argumentar que el préstamo era fraudulento porque ellos nunca lo habían solicitado. Pero los documentos eran sólidos. Tenían la firma digital de Sebastián, sus datos personales completos, su historial crediticio revisado y aprobado. El banco no cedió ni un centímetro. Les recordaron que tenían 28 días exactos para pagar los $290,000 más $42,000 de intereses acumulados. Un total de $332,000. Carmen dijo que Sebastián salió del banco gritando que esto era una conspiración, que alguien había usado su identidad, que demandaría a todos. Georgina lloraba diciendo que esto los arruinaría. Me senté con esa información tratando de sentir algo. Compasión, quizás. Remordimiento. Pero solo sentía un vacío frío. Porque yo sabía exactamente dónde estaban esos $290,000 que Sebastián había retirado. Los había gastado. Según Lilia, que tenía contactos en todos lados, Sebastián había comprado un carro de lujo a nombre de Georgina. Había pagado deudas antiguas de tarjetas de crédito. Había invertido en otro negocio fantasma con su amigo Rodrigo. Había vivido 2 meses como si fuera rico. Y ahora enfrentaba la realidad de que ese dinero no era mío. Era de él. Era su deuda. Su responsabilidad. Su destrucción. 21 días antes de que venciera el plazo del préstamo, Sebastián apareció en mi puerta. No había visto su carro llegar. Simplemente estaba ahí cuando abrí después de escuchar los golpes insistentes. Se veía terrible. Demacrado. Ojeras profundas. El traje arrugado. Ya no quedaba rastro del hombre arrogante que me había dicho gracias por tu ingenuidad, mamá. Frente a mí había alguien desesperado. Alguien quebrado. Mamá, comenzó con voz ronca, necesito ayuda. Georgina me dejó. Se fue hace una semana. Dijo que no iba a hundirse conmigo. El banco va a quitarme el departamento. Van a ejecutar todas mis garantías. Voy a perder todo. Por favor, ayúdame. Tenía lágrimas en los ojos. Lágrimas reales. Lo dejé entrar porque una parte de mí, la parte que había sido madre durante 35 años, todavía respondía a ver a mi hijo sufriendo. Se sentó en mi sofá con la cabeza entre las manos. Mamá, cometí un error terrible, lo sé, pero no entiendo cómo pasó esto. Yo retiré tu dinero, lo admito, pero ahora el banco dice que era un préstamo a mi nombre, que yo lo solicité, pero yo nunca firmé nada de eso. Lo escuchaba hablar y me daba cuenta de que él genuinamente no comprendía lo que había pasado. No entendía que había caído en una trampa. Que el dinero que robó nunca fue mío. Que cada centavo que retiró era una deuda que ahora lo perseguiría hasta destruirlo. Le pregunté, Sebastián, ¿dónde está ese dinero ahora? Él sollozó. Gastado, mamá, lo gasté todo. Pensé que era tuyo. Pensé que finalmente tenía algo. Le expliqué entonces. Le expliqué todo. Le conté sobre la cuenta trampa. Sobre el préstamo a su nombre. Sobre cómo Joaquín y mi abogado lo habían estructurado perfectamente. Sobre cómo el dinero que él robó era técnicamente suyo, una deuda legal que ahora debía pagar. Su cara pasó por varias emociones mientras yo hablaba. Confusión. Incredulidad. Horror. Y finalmente, rabia. Me tendiste una trampa, dijo con voz temblorosa. Planeaste todo esto. Eres mi madre y me tendiste una trampa. Le respondí con voz firme, yo no te obligué a robar, Sebastián, yo no te obligué a falsificar documentos, yo no te obligué a entrar a mi habitación y fotografiar mis extractos bancarios, tú elegiste cada paso, yo solo me aseguré de que las consecuencias cayeran sobre ti y no sobre mí. Se levantó del sofá gritando. Eres un monstruo, me odias, siempre me has odiado, por eso hiciste esto. Negué con la cabeza. No te odio, Sebastián, te amo, pero ya no voy a dejar que me destruyas. Durante 20 años sacrifiqué todo por ti, y tú me veías como un cajero automático, como alguien sin sueños ni valor. Decidí que era hora de que aprendieras que las acciones tienen consecuencias. Él intentó acercarse, pero retrocedí. Me miró con ojos llenos de lágrimas y dijo, entonces no vas a ayudarme, vas a dejar que pierda todo. Le respondí algo que había ensayado en mi mente durante semanas. Sebastián, yo te ayudé toda tu vida, te presté dinero que nunca devolviste, pagué tu boda, criarte sola mientras tu padre desaparecía, trabajé hasta destruir mi cuerpo para que tú tuvieras comida y estudios, pero cuando yo tuve un sueño, una meta, algo para mí,
Tú y Georgina me dijeron que era una tontería, que a mi edad no merecía eso. Decidiste que mi dinero era tuyo, que podías tomarlo sin consecuencias. Ahora enfrenta lo que hiciste. Salió de mi apartamento sin decir nada más. Lo vi caminar hacia su carro, subir, quedarse sentado ahí por largos minutos con las manos en el volante. Luego arrancó y se fue. Me quedé parada en la puerta sintiendo algo que no esperaba. Paz. No alegría. No satisfacción vengativa. Solo paz. La paz de saber que finalmente había puesto límites. Que finalmente había defendido mi vida. Que finalmente me había elegido a mí misma sobre las expectativas de ser la madre sacrificada que siempre dice que sí. 14 días antes del vencimiento del préstamo, el abogado de Sebastián me contactó. Quería negociar. Me ofreció reunirnos para discutir opciones. Mi propio abogado me aconsejó: no vaya, señora Margarita, cualquier cosa que usted diga puede ser usada para construir un caso en su contra, ellos están desesperados y buscarán cualquier ángulo. No fui a esa reunión. Pero el abogado de Sebastián envió una carta formal alegando que yo había cometido fraude de identidad al solicitar el préstamo usando los datos de mi hijo. Mi abogado respondió con documentación mostrando que como madre yo tenía acceso legal a esa información, que el préstamo fue procesado correctamente por el banco, y que Sebastián había ratificado su existencia al retirar los fondos voluntariamente. La carta del abogado de Sebastián no tenía fundamento y lo sabían. Era solo ruido desesperado. 7 días antes del vencimiento, Georgina me llamó. Yo no reconocí el número y contesté pensando que era de una casa donde limpiaba. Su voz sonaba rota, diferente a como la había escuchado siempre. Margarita, soy yo, necesito hablar contigo de mujer a mujer. Le pregunté qué quería. Ella suspiró pesadamente. Cometí errores terribles contigo, lo sé, te traté mal, te desprecié, pero no sabía que Sebastián te había robado. Él me dijo que tú le habías dado el dinero voluntariamente. Cuando me enteré de la verdad me fui. No puede estar con alguien capaz de eso, pero ahora él está destruido, está hablando de hacerse daño. Por favor, ayúdalo, no por él, sino porque sé que tú no eres cruel, sé que en el fondo todavía lo amas. Escuché sus palabras y sentí algo quebrarse dentro de mí. Porque tenía razón. Yo no era cruel. Yo todavía amaba a mi hijo a pesar de todo. Pero amar no significaba rescatar. Amar no significaba seguir siendo víctima. Le dije a Georgina que lo sentía pero que no podía hacer nada. Que Sebastián tenía que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Ella comenzó a llorar por teléfono. Por favor, Margarita, él es tu hijo, tu único hijo, no puedes dejarlo así. Le respondí algo que me sorprendió a mí misma decir: Georgina, durante 35 años yo fui la madre que siempre rescataba, que siempre cedía, que siempre ponía sus necesidades antes que las mías. Y mira dónde me llevó eso, a ser invisible, a que mi propio hijo me robara sin remordimiento. Si realmente lo amo, tengo que dejarlo caer ahora, porque es la única forma en que aprenderá. Colgué el teléfono con las manos temblando. Lilia estaba conmigo esa tarde y me abrazó mientras yo lloraba. No lloraba por arrepentimiento. Lloraba por el duelo de la relación que nunca tuve con mi hijo. Por la madre que pensé que era y la madre que realmente necesitaba ser. El día del vencimiento llegó. Yo estaba limpiando la casa de una clienta cuando Joaquín me llamó. Señora Margarita, el plazo venció hace 1 hora, su hijo no pagó ni un centavo del préstamo, el banco está iniciando el proceso de ejecución de garantías, en 30 días perderá su departamento y todos los bienes que puso como respaldo. Le pregunté si había alguna forma de que Sebastián todavía pudiera resolver esto. Joaquín respondió: técnicamente sí, si consiguiera $332,000 más las multas por retraso, que ya suman 50,000 adicionales, un total de $382,000, podría liquidar la deuda, pero según nuestros registros él no tiene ni una fracción de ese dinero. Colgué y seguí limpiando. Mis manos fregaban el piso automáticamente mientras mi mente procesaba que mi hijo estaba a punto de perderlo todo. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de mi habitación pensando en todas las decisiones que me habían llevado a este punto. Pensando en si había sido demasiado lejos. Pensando en si una madre debería hacer esto incluso cuando el hijo la traiciona. A las 4 de la mañana tomé una decisión. Llamé a mi abogado apenas abrieron las oficinas. Le dije que quería hacer una oferta a Sebastián. El abogado me preguntó qué tipo de oferta. Le expliqué: voy a pagar la mitad de su deuda, $191,000,
pero con condiciones muy específicas. Él tiene que conseguir el resto del dinero por su cuenta, tiene que firmar un documento legal donde reconoce lo que hizo, donde se compromete a devolverme cada centavo en pagos mensuales durante los próximos 10 años. Y tiene que aceptar asistir a terapia familiar conmigo. El abogado se quedó en silencio un momento y luego dijo: «Señora Margarita, usted no tiene obligación de hacer esto». «Lo sé», respondí, «pero sigo siendo su madre». El abogado contactó al abogado de Sebastián con la propuesta. La respuesta llegó en menos de 2 horas. Sebastián aceptaba todas las condiciones. Estaba dispuesto a firmar lo que fuera necesario. Mi abogado preparó los documentos. Eran extensos, detallados, sin margen para interpretaciones. Sebastián reconocía haber robado. Reconocía haber falsificado documentos. Se comprometía a pagarme $191,000 en 120 cuotas mensuales de $1,600. Se comprometía a asistir a terapia familiar una vez por semana durante 1 año mínimo. Y renunciaba a cualquier reclamo futuro sobre mi dinero o propiedades. Si incumplía cualquier punto, yo tenía derecho legal de proceder con cargos criminales que habíamos suspendido condicionalmente. Nos reunimos en la oficina del abogado para firmar. Hacía casi 3 meses que no veía a Sebastián en persona. Se veía devastado. Había perdido peso. Tenía el cabello sin cortar. Los ojos hundidos. Se sentó frente a mí sin poder mirarme directamente. El abogado leyó cada cláusula del documento en voz alta. Sebastián asentía mecánicamente. Cuando llegó el momento de firmar, tomó la pluma con mano temblorosa. Antes de firmar, me miró finalmente a los ojos y dijo: «Mamá, lo siento, siento todo». No respondí. Solo esperé a que firmara. Lo hizo. Yo firmé también. Luego transferí los $191,000 directamente al banco para reducir su deuda. Sebastián todavía tenía que conseguir los restantes $191,000 por su cuenta para liquidar completamente el préstamo y evitar perder su departamento. Salimos de la oficina del abogado en silencio. Ya afuera, Sebastián se detuvo y me dijo: «Mamá, gracias por darme esta oportunidad, sé que no la merezco». Le respondí: «No, no la mereces. Pero sigo siendo tu madre y no voy a dejar que te destruyas completamente». Sin embargo, las cosas cambiaron. Yo cambié. Nunca más volveré a ser la mujer que sacrifica todo sin recibir nada. Si vamos a tener una relación de ahora en adelante, será bajo mis términos, con respeto, con límites claros. Él asintió. Parecía sincero. Parecía quebrado de una forma que quizás era necesaria. Le pregunté cómo conseguiría el resto del dinero. Me dijo que su padre Víctor, al enterarse de todo, había accedido a prestarle la mitad. El resto lo conseguiría vendiendo el carro de lujo que había comprado con mi dinero robado y pidiendo un préstamo familiar a los padres de Georgina. 2 semanas después, Sebastián liquidó completamente su deuda con el banco. Logró juntar el dinero de 3 fuentes diferentes. Su departamento se salvó. Sus bienes no fueron ejecutados. Pero su vida había cambiado radicalmente. Georgina no volvió con él. Víctor le prestó el dinero, pero con la condición de que Sebastián fuera a terapia individual también. Los padres de Georgina le dieron dinero a cambio de que firmara que renunciaba a cualquier reclamo sobre propiedades que hubieran sido de su hija. Sebastián quedó solo, endeudado con múltiples personas, obligado a pagarme mensualmente, obligado a enfrentar sus problemas en terapia. Había perdido a su esposa, su estabilidad financiera, su arrogancia. Pero estaba vivo. Estaba funcionando. Estaba aprendiendo. La primera sesión de terapia familiar fue brutal. El terapeuta nos hizo sentarnos frente a frente. Me pidió que explicara cómo me había sentido durante todos estos años. Hablé durante 40 minutos sin parar. Hablé del divorcio, de criar a Sebastián sola, de los 20 años de trabajo, de cada vez que mis sueños fueron minimizados, de la invisibilidad, del robo, de la traición. Lloré, grité, saqué todo lo que había guardado durante décadas. Sebastián escuchaba con la cabeza baja. Cuando terminé, el terapeuta le preguntó qué tenía que decir. Sebastián levantó la cara llena de lágrimas y dijo: «Nunca vi a mi mamá como una persona completa, solo la vi como mi mamá, alguien que estaba ahí para mí. Nunca pensé en sus sueños, en su dolor, en su vida fuera de ser mi madre. La usé y la usé hasta casi destruirla, y no sé si algún día podré compensar eso». Esas palabras,
viniendo de mi hijo después de todo, significaron más que cualquier disculpa superficial, porque mostraban que finalmente estaba entendiendo. Finalmente estaba viendo. La terapia continuó semana tras semana. Algunas sesiones eran productivas. Otras terminaban con uno de los dos saliendo furioso. Pero había progreso. Lento. Doloroso. Pero real. Sebastián comenzó a pagarme religiosamente cada mes. Los primeros 3 pagos llegaron exactos el día acordado. Con cada pago enviaba un mensaje corto. Gracias por la oportunidad de reparar esto. Yo no respondía siempre, pero guardaba los mensajes, porque significaban algo. 6 meses después de todo el caos, finalmente compré mi casa frente al mar. Usé los $305,000 que había ahorrado en mi cuenta real, la que Sebastián nunca tocó. La casa era exactamente como la había soñado durante 20 años. Pequeña, color arena, con ventanas grandes que dejaban entrar la luz del océano y una terraza de madera donde podía sentarme a escuchar las olas. El día que recibí las llaves, Lilia vino conmigo. Nos sentamos en esa terraza con café y pan dulce, mirando el horizonte infinito. Lilia me tomó la mano y dijo: «Lo lograste, Margarita, después de todo lo que pasaste, finalmente tienes tu lugar en el mundo». Lloré. No de tristeza, de alivio, de cumplimiento, de saber que mi vida había valido la pena. Sebastián me pidió visitarme 2 semanas después de mi mudanza. Llegó en un carro modesto que había comprado usado para reemplazar el de lujo que vendió. Traía flores silvestres que probablemente recogió en el camino. Se quedó parado en la entrada de mi casa mirándola como si fuera un museo. «Es hermosa, mamá», dijo con voz suave. «Te la mereces». Lo invité a pasar. Caminamos juntos por cada habitación. Él tocaba las paredes como si necesitara confirmar que era real. Se detuvo frente a una foto que yo había colgado en la sala. Era una imagen de nosotros dos cuando él tenía 5 años. Yo lo cargaba en la playa, ambos sonriendo. Me miró con ojos húmedos y dijo: «Recuerdo ese día, fue uno de los pocos viajes que hicimos juntos. Me prometiste que algún día tendríamos una casa así, cumpliste tu promesa, mamá, a pesar de todo lo que yo te hice, la cumpliste». Nos sentamos en la terraza. El océano rugía frente a nosotros. Sebastián rompió el silencio. «Mamá, he estado pensando mucho en todo lo que pasó. En terapia el doctor me preguntó por qué creí que tenía derecho a tu dinero. Me costó semanas responder honestamente, pero finalmente entendí algo. Yo repetí el patrón de papá. Él te usó y te desechó, y yo aprendí que así se trataba a las mujeres, que su valor estaba en lo que podían dar. Nunca vi tu humanidad completa, solo vi funciones. Madre, proveedora, solución». Lo escuchaba hablar y veía a un hombre diferente. No al arrogante que me había robado, sino a alguien genuinamente quebrado y reconstruyéndose. Le pregunté sobre Georgina. Él suspiró profundamente. «Nos divorciamos hace un mes. Fue amigable finalmente. Ella reconoció que nunca debimos casarnos, que éramos 2 personas tóxicas alimentando lo peor del otro. Me dijo algo que me dolió, pero era cierto. Sebastián, tú y yo éramos parásitos buscando a quien explotar, y encontramos en tu mamá la víctima perfecta». Le pregunté cómo se sentía ahora estando solo. Respondió: «Aterrado, pero también más honesto que nunca en mi vida. Por primera vez tengo que enfrentar quién soy realmente sin culpar a otros». Eso me dio esperanza, porque significaba que la caída había servido de algo. Durante los siguientes meses, Sebastián continuó viniendo a visitarme cada 2 semanas. Siempre traía algo pequeño: frutas, pan casero que él mismo horneaba, flores. Nunca llegaba con las manos vacías. Las visitas eran cortas, 1 o 2 horas. Hablábamos de cosas simples, de su trabajo nuevo en una empresa de logística, de mis plantas en el jardín, de las terapias. Lentamente, muy lentamente, comenzamos a construir algo que nunca habíamos tenido, una relación real, no basada en necesidad o explotación, sino en respeto mutuo. Un día me confesó: «Mamá, hay algo que nunca te dije. Cuando retiré ese dinero y vi la cantidad de mi cuenta, no sentí alegría, sentí terror, sentí que había cruzado una línea de la que no podría volver, pero ya era tarde para arrepentirme». Le respondí: «Hijo, todos cruzamos líneas a veces, lo importante es si aprendemos de eso o si seguimos cruzándolas». El primer año de pagos mensuales se cumplió sin un solo retraso.
Sebastián depositaba religiosamente sus $1,600 cada mes. Con algunos pagos incluía notas escritas a mano. Una decía: este dinero es lo mínimo que puedo hacer, pero espero algún día compensar todo lo demás también. Otra decía: gracias por no rendirte conmigo cuando yo me rendí contigo. Yo guardaba esas notas en una caja especial. No porque necesitara validación, sino porque documentaban un cambio real. Una transformación que no habría sido posible sin la caída. Lilia me visitaba seguido en mi casa nueva. Se quedaba fines de semana completos. Una tarde, mientras preparábamos la cena juntas, me dijo: Margarita, necesito decirte algo. Cuando planeamos todo esto hace más de un año, yo pensé que estaba siendo demasiado dura con Sebastián, pensé que te arrepentirías, pero ahora veo que fue lo mejor que pudiste hacer, no solo por ti, sino por él también, lo salvaste de sí mismo. Le respondí: no lo salvé, Lilia. Él se salvó solo cuando decidió enfrentar la verdad, yo solo dejé de ser su red de seguridad. Esa noche brindamos con vino barato en mi terraza, mirando las estrellas reflejadas en el océano. 2 años después del robo, Sebastián llegó a mi casa con alguien. Una mujer llamada Elsa. Era maestra de primaria, tenía 40 años, divorciada, sin hijos. Sebastián me la presentó con nerviosismo evidente. Mamá, Elsa y yo hemos estado saliendo hace 6 meses. Quería que la conocieras. Elsa me estrechó la mano con firmeza y dijo: señora Margarita, Sebastián me contó todo lo que pasó entre ustedes, sé que él cometió errores terribles, pero también veo cuánto ha trabajado para cambiar. Quería conocerla porque sé lo importante que usted es para él. Me cayó bien inmediatamente. No por sus palabras, sino porque cuando Sebastián hablaba, ella lo miraba con expectativa pero también con límites claros en sus ojos. No era una mujer que se dejaría manipular. Era una igual. En la terapia familiar, que continuamos aunque menos frecuente, el terapeuta nos hizo un ejercicio. Nos pidió que cada uno dijera qué habíamos aprendido de todo este proceso. Sebastián habló primero. Aprendí que el amor no es incondicional cuando viene acompañado de abuso, que mi madre tenía todo el derecho de protegerse de mí, que las madres son personas completas con sueños y límites, y que yo casi destruyo a la persona más importante de mi vida por avaricia y egoísmo. Luego me tocó a mí. Aprendí que ser buena madre no significa ser mártir, que poner límites es un acto de amor propio y también de amor hacia el otro, que a veces dejar caer a alguien es la única forma de que aprenda a levantarse, y que nunca es tarde para elegirse a una misma. Hace 3 meses, en mi cumpleaños 66, Sebastián organizó una pequeña fiesta en mi casa. Invitó a Lilia, a Elsa, a Naila, a Joaquín del banco, a mi abogado. Gente que me había apoyado durante el peor momento de mi vida. Durante la cena, Sebastián se levantó y pidió la palabra. Dijo con voz emocionada: quiero agradecer a todos los que están aquí por haber estado con mi mamá cuando yo fui su peor enemigo, especialmente quiero decirle algo a ella. Mamá, tú me enseñaste la lección más dura y más necesaria de mi vida, me enseñaste que las acciones tienen consecuencias, que el amor real incluye límites, y que nunca es tarde para cambiar si estamos dispuestos a enfrentar la verdad. Te robé 20 años de ahorros, pero tú me diste algo más valioso, la oportunidad de convertirme en un hombre mejor. Toda la mesa aplaudió. Yo lloré. Pero eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de cierre. Ahora, mientras escribo esto sentada en mi terraza mirando el amanecer sobre el océano, pienso en todo el camino recorrido. Pienso en la mujer que fui, invisible, explotada, con sueños archivados. Y pienso en la mujer que soy, dueña de mi casa, de mis límites, de mi vida. Sebastián todavía me paga cada mes. Todavía viene a visitarme. Nuestra relación no es perfecta. Probablemente nunca lo será. Pero es honesta. Es real. Y eso es más de lo que tuvimos durante 35 años. Él mordió el anzuelo equivocado cuando pensó que podía robarme sin consecuencias. Pero al final, ese anzuelo lo pescó de una vida de mentiras y lo arrastró hacia la verdad. Y aunque el proceso fue doloroso, brutal, devastador, nos salvó a ambos. Entonces te pregunto, tú que has escuchado mi historia completa, ¿hice bien, fui demasiado lejos, o apenas hice lo justo? Porque al final del día, yo solo quería lo que merezco, dignidad, respeto, y un lugar junto al mar donde mis huesos cansados finalmente pudieran descansar en paz.